los resultados que el pecado ocasiona, ¿no? Ocasiona en el hombre. Siempre, no sé si ustedes han dado cuenta que la historia en la Biblia es la historia de la salvación, ¿no? Cómo es que Dios va a acabar en la parte final, vemos el resultado final en Apocalipsis, pero todo eso se debe a una historia que empieza en Génesis, ¿no? Cristo es el centro de todo, cartas hablan cómo debemos vivir, ¿no? Mientras esperamos esa segunda venida, todo está ahí, ¿no? Pero siempre la historia de la salvación tiene que ver que Dios quiere salvar al hombre porque hay un problema y el problema es el hombre ha sido contaminado con el pecado. Entonces, uno de los personajes de la historia es el hombre que ha sido contaminado por el pecado. Y de eso va a salvar Cristo y ya conocen la historia. Entonces, es importante para un cristiano, para nosotros, entender esto. O sea, por eso empezamos diciendo el tema de si el hombre es responsable, el enemigo está tentando, y ya él ya está juzgado, ya fue vencido en la cruz, sabemos, pero el pecado sigue funcionando, o sea, sigue en nosotros, hay una batalla espiritual entre nosotros. Vemos en la Biblia que el enemigo está como león rugiente buscando a quien devorar. En la Biblia habla de las tinieblas, el príncipe de las tinieblas, ¿no? Cómo va dirigiendo y cómo eh, en Efesios capítulo 6 vemos la necesidad de la armadura de Dios, que debemos usarla para las acechanzas que tiene el diablo. Y necesitamos ver todo eso, ¿no? Y todo tiene que ver con este aspecto del hombre y el pecado, ¿no? Y, y cómo es la obra de Cristo en la cruz, que tiene que ver que Él ha muerto, el sin pecado, ha muerto por nosotros. Entonces, la expiación, la redención, todo tiene que ver con el pecado, ¿no? Tiene que ver con el pecado y el hombre. Entonces, vamos ahora a observar el resultado que el pecado ocasiona en el hombre. Primero, para poder, ya lo sabemos, pero necesitamos mencionarlo, hay muerte física. ¿Qué es la muerte física? Es la separación del alma y del cuerpo. Estamos yendo por la opción de que el ser humano, el hombre, es, es está constituido de dos partes, ¿no? Inmaterial y material, alma y cuerpo. Habíamos dicho que el alma y espíritu, o sea, tres cosas, no, sino dos, ¿no? Entonces, cuando la Biblia habla de alma y de espíritu, está hablando de lo mismo, de la parte inmaterial, ¿no? Y el cuerpo es la parte material. Pero la muerte física es la separación de esa alma que no muere, ¿no? Pero el cuerpo sí deja de existir. ¿El pecado ha ocasionado eso? Sí, es lo primero, muerte física. Segundo, también hay el otro resultado es la muerte espiritual y es el estado de separación entre el hombre y Dios a causa del pecado, ¿no? Ya conocemos Efesios 2:1, pero si revisamos en Efesios 4:18 al 19, encontramos la misma situación, ¿no? El hombre ha muerto espiritualmente, por eso que necesitan nacer de nuevo, de agua y de espíritu, ¿no? Como Juan lo presenta, ¿no? Cuando Nicodemo va y busca a Jesús. Pero hay una otra muerte que se le conoce como la muerte segunda. ¿Y qué es la muerte segunda? La muerte eterna, que es la definitiva y perpetua separación entre el hombre y Dios, cuando aquel muere físicamente sin haber sido salvo. Vamos a ver qué dice, a ver, ¿alguien puede leer Apocalipsis 2:11? Otra persona, Apocalipsis 2:6, de preferencia los que no han leído el versículo 14 también y capítulo 21, versículo 8. Rápido para Pastor, poder avanzar. Apocalipsis, ¿qué? 2:11. Sí. Apocalipsis 2:11 dice, y el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte. Ya. Ahí está la segunda muerte, ¿no? ¿Qué es la segunda muerte? Es la separación total, ¿no? Definitiva
eterna entre el hombre y Dios, ¿no? Por no haber sido salvo. 20, versículo 6, y lee. Aquí. Amén. Uh, ¿Ya? Y lee. Amén. Apocalipsis 20, versículo 6. Bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre estos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con él 1000 años. Ya, muy bien, gracias. Entonces la segunda muerte es una realidad, ¿no? Versículo del mismo capítulo 20, versículo 14. Otra persona. Amén. 20:14 dice, y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Ujú. Esa es la definitiva y perpetua separación entre el hombre y Dios, ¿no? Muy bien. Y la última, 21, versículo 8. amén. Pero los cobardes, incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. La muerte segunda, ¿no? Paso, ese es bravo, ¿ah? Entonces, el pecado ocasiona esto en el hombre, ¿no? Y conocemos ya la doctrina de la justificación por la fe, que es la que nos permite, pues, ser justificados por la fe en Cristo Jesús, su obra, todo ese detalle que es importante que nosotros manejemos, ¿no? Pero estos son los resultados que ocasiona el pecado en el hombre. Ahora, ¿hasta ahí hay alguna pregunta? ¿Alguna pregunta? Sino para ver algunas aplicaciones. Vamos a ver, cuando yo pongo aplicación es como una especie de conclusión a qué de lo que hemos aprendido de las dos cosas a qué nos lleva. Ahí sí le voy a pedir que vayan leyendo, ¿no? A ver, ¿quién? ¿Quién le faltó leer? Amén. A ver, le voy a pedir que lea. Primera, por favor, léanlo. Dice, el hombre es un ser creado a imagen y semejanza de Dios, siendo el propósito del Creador que le obedeciera y mantuviera comunión con él. Muy bien. Ese es lo primero que podemos ya tenerlo claro, ¿sí? Otra persona lea la segunda. Amén. A consecuencia del pecado, esta comunión fue interrumpida y el hombre destituido de su presencia. Ya. Eso está claro, ¿no? El pecado afectó esa comunión, ¿no? Segunda de Corintios 5:17, ¿no? Vamos a leer segunda de Corintios 5:17 para, a ver, por favor, segunda de Corintios 5:17. Es Amén. conocido, ¿no? Sí, léelo, Sí. por favor. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Ya, muy bien. Cuando dice las cosas viejas pasaron, ¿a qué se refiere? La vida antes de ser cristiano, la vida De antes de volver a nacer. Bueno, Las consecuencias del pecado, ¿no? Entonces, a consecuencia del pecado, esa comunión fue interrumpida y el hombre fue destituido de la presencia del Señor. Por eso dice, las cosas viejas pasaron, o sea, la causa del... He aquí, todas son hechas nuevas en Cristo. Entonces, la obra de la gracia alcanza al pecador en su miseria, lo salva y transforma por el Espíritu Santo, cambiándolo en una nueva creación de Dios. Todas las cosas, he aquí, todas son hechas nuevas, una nueva creación. No es algo arreglado, sino es una nueva criatura, ¿no? no es parchado, como se puede decir, ¿no? Ahí está, sí, claro, es una nueva criatura creada para buenas obras, ¿no? Pero es una nueva criatura. Solo que esa nueva criatura todavía
le podemos decir, el monstruo, la naturaleza pecaminosa está ahí y está esperando la venida, la segunda venida. Si morimos en el transcurso, si por A por B morimos en el transcurso, vamos a resucitar los que hemos muerto en Cristo, ¿sí? Y los que estén vivos van a ser transformados. Eso sí se comprende, ¿no? Amén. Entonces, tenemos que ser liberados de ese cuerpo, ¿no? El cuerpo tiene que resucitar. Muy bien. En Colosenses 3, del 1 al 17, después ya ustedes apúntenlo, pero lo leemos después, podemos concluir que todo creyente, ¿no?, es ahora un hombre nuevo y por tanto tiene el deber de buscar las cosas de arriba y vivir de acuerdo con la voluntad de Dios para su vida, testificando de él y obedeciéndolo en todo. Santificación, Esa es la situación del hombre, el nuevo hombre, ¿no? Ha sido salvado para eso. La pregunta es, muchos me dicen, no, pero hay gente que no vive buscando las cosas de arriba y vive desordenadamente, no testifica, no obedece, vive desordenadamente, pero se hace llamar cristiano. Bueno, hay algunos se hacen llamar católicos, otros testigos de Jehová, mormones. Es una religión, ¿no? Entonces, el verdadero cristiano es el que ha sido regenerado, ¿no? Es el nuevo hombre o cristiana. Debe buscar las cosas de arriba y vivir de acuerdo con la voluntad de Dios. Por eso, ¿es perfecto? No, pero está viviendo así. Y otro elemento importante, está testificando de él, ¿no? Y obedeciéndole en todo. ¿Quién puede leer el último, por favor? Alguien que no lo haya leído. Ya. Dice, el creyente debe separarse del pecado y de las esferas en donde se manifiesta si quiere vivir en comunión con Dios y recibir sus bendiciones. 2 Corintios 6, 14, del 7 7. y 7 al 1. Entonces, sí, el creyente, o sea, hablamos de una lucha, una batalla, ¿no? Entonces, es importante separarse del pecado y de los lugares donde se manifiesta ese pecado, si quiere vivir en comunión con Dios. Nadie puede decir ser amigo del mundo y decir soy amigo de Dios, ¿no? O sea, el que se constituye en amigo del mundo se constituye en enemigo de Dios, dice la Biblia. Esa es la situación, ¿no? Entonces el pecado es algo serio, ¿no? ¿Y dónde habita el pecado? En el cuerpo, en la carne, según Pablo, ¿no? Entonces el creyente, según Pedro, ¿no? 1:14, ¿no? Vosotros sois santos, así que sean santos como yo soy santo, dice el Señor, ¿no? Es la cita del Antiguo Testamento. El creyente debe ser santo. Muy bien. ¿Preguntas? Pastor, bueno, también se formula una pregunta cuando tocamos el tema de somos nueva criatura, ¿no? El pasaje que se ha leído, las cosas viejas pasaron, ¿no? Pero en la práctica, en nuestra carne todavía tenemos muchos defectos, ¿no? Pero se podría decir que nuestra alma fue, regenerada, ¿no? Nueva criatura. Y que nuestro cuerpo todavía está imperfecto, ¿no? Se formula Es esa que, pregunta. claro, no, está bien. Vamos a Romanos 7, ¿no? Va. En Romanos 7, exacto. Uno de los libros que debemos dominar los cristianos, todos debemos dominar, es Romanos, ¿no? Es importante dominarlo, o sea, o sea, no puede ser, digamos, que un maestro en la iglesia, alguien que enseña, no, yo enseño niños, no, o sea, debe dominar Romanos 7. Bueno, toda la Biblia, pero Romanos 7 y 8 y todos Romanos debe ser, debemos entenderlo bien, ¿no? Debemos estudiarlo siempre, ¿sí? Y Romanos 7 nos explica, ¿no? Que el pecado, a ver, versículo 14, 15, 16, 17. ¿Quién puede leer desde el 14? Amén. ¿Sí? Romanos 7.
Ya. Que sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado, porque lo que hago no lo entiendo, pues no lo hago lo que quiero, sino lo que aborrezco. Eso hago. Ya, Y si lo que hasta no ahí un quiero, ratito. Hasta ahí un ratito. Esos dos versículos. Dice, o sea, ¿quién está hablando acá, Roger? ¿Quién está hablando? Pablo, Pablo. Pablo, Y él dice, sabemos que la ley es espiritual, mas Pablo, yo Pablo, soy, carnal. eso está diciendo Pablo, ¿ah? Ese no es el Pablo el antiguo, es Pablo el que se encontró con Jesucristo y recibió, ya saben, ¿no? El cristiano. Dice que él es carnal, y no solamente es carnal, sino que el hecho de ser carnal es alguien que está vendido al pecado. Y da una razón. La primera razón es que lo que hago no lo entiende. ¿Qué es lo que hace Pablo? Hay que preguntarle. No hago lo que quiero, sino lo que aborrezco. Eso hago. Zulín, dos versículos más, 16 y 17. Amén. 16. Y si lo que no quiero, esto hago, apruebo que la ley es buena, de manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Ya. Mira cómo es la reflexión de Pablo. Dice, ya no soy yo, no, él no es el espiritual, no es, sino es el carnal. O sea, el ser humano es espiritual, pero a la vez es carnal. Se entiende esa parte, ¿no? O sea, la carne, y más adelante, y no quiero, de manera que ya no soy yo quien hace aquello. O sea, como que acá Pablo su responsabilidad como que quiere evitarla, pero dice, sino que el pecado que mora en mí, o sea, el pecado mora en él, o sea, hay una batalla entre la carne y el espíritu, ¿no? Versículo 18, alguien que no haya leído, 18, 19. 18 y 19. Sí, Dice, y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. muy bien. Mi pregunta ahora es, pastor, pero ¿por qué es importante saber de cuántas partes está constituido el ser humano? Pablo dice, mira, nota, de versículo 17, ¿no? De manera que ya no soy yo. Mira, hay un yo, quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Versículo 18, y yo sé que en mí, esto es, en mi carne. ¿Qué está diciendo Pablo? A ver, por favor, ¿qué está diciendo Pablo? Yo no hago, pero yo sé que en mí habita el pecado. Yo no lo hago, pero yo sé que en mí. ¿Qué está hablando? Pastor, ahí no se refiere Ah, a la naturaleza pecaminosa, ¿no? muy Original bien, que hemos heredado de Adán. Bueno, y de todos los ya, hombres. El hombre adámico está hablando. Ajá. sí, pero el ser humano está constituido de dos partes, ¿o Ujú. no? No sé, ustedes qué han notado? ¿De dos partes o no? Es la misma persona, pero tiene dos partes. Así es. Una es el cuerpo, el inmaterial que hablábamos, y el otro es el cuerpo material y el inmaterial o el espiritual, ¿sí? Él dice, yo no hago, pero hace otra, o sea, la otra parte. Entonces, definitivamente hay dos partes del ser humano. Entonces, cuando uno muere, ¿qué cosa muere? Se separa, pues, esas dos partes. El alma vuelve a quien se la dio.
y el cuerpo muere y va a la tumba, ese, ¿no? Pero ese cuerpo de pecado, como le quieras llamar, está, según la Biblia, en Tesalonicenses, está durmiendo, ¿no? Cuando dice durmiendo, no es que se ha quedado dormido y después va a despertar, sino está muerto, muerto, ¿no? Está muerto y va a resucitar ese cuerpo, pero un cuerpo glorificado sin afección del pecado, igual que el de Jesucristo. Ujú. Sí, pastor, quería acotar. Sí, Aquí Pablo está sustentando la dicotomía, ¿ya? Y claro. sí, y una cosa muy cierta es que Pablo es consciente con su realidad, ¿no? De que el viejo hombre le va a acompañar hasta el día que esté vivo. Ya cuando el hombre muere, ya pues se acaba toda tentación, todo ello. Ya en el versículo 23, 24, 25 lo va a aclarar todo ello. Pero Sí. nos hace entender de que sí, el hombre tiene una lucha tenaz, vamos a decir, interiormente. Tenga la edad que tenga, tenemos una lucha muy tenaz dentro de nosotros. Claro. Y hay que ser consciente de ello. Y Pablo lo es. Por eso que nos transmite de ello, ¿no? Y hasta llega a usar el término miserable de mí. ¿Quién me librará? Dice. Claro. Porque es tan alto, tan que no hay fuerza humana que pueda librarle, sino que hacer crecer lo espiritual para que él pueda tener victoria. Así es. Y justamente el versículo 20 dice, y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, dice. O sea, hay una responsabilidad de un yo, sino el pecado que mora en mí. Y ese es lo que estamos viendo. O sea, el pecado ha entrado a la humanidad, por más que batallemos, está ahí. ¿Sí? Y ese cuerpo va a morir. Tiene que morir. Y si no morimos, tiene que ser transformado en la segunda venida. Muy bien. Dice, así que queriendo yo hacer el bien, hay esta ley que el mal está en mí, ¿no? Porque según el hombre interior, mira, ahí más claro, la vez pasada mencionamos, me deleito en la ley de Dios, pero veo otra ley en mis miembros, el hombre exterior, en su carne, que se revela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado. O sea, es casi, por decir, o sea, lo va a llevar a eso. Si no se consuma en algo físico, pero en la mente, ¿no? En la mente, ¿no? Y dice, me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Y bueno, la parte final ya la hemos leído, ¿no? Y el 8.1, mira lo que dice el 8.1. Ahora pues, ninguna condenación hay. ¿Para quiénes? ¿Cómo empieza diciendo? ¿Para quiénes no hay condenación? Para los que Pero que están está en Cristo Jesús. Cristo en Jesús. Cristo Jesús. O sea, sin Cristo no tenemos nada. ¿Me dejo entender? Para los que están en Cristo, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Y después se explica, porque la ley del Espíritu da vida, porque la ley del Espíritu da vida en Cristo Jesús. Me ha liberado de la ley del pecado y de la muerte. Ese es el Evangelio, ¿no? Muy bien. Entonces, ¿alguna pregunta más sobre eso? Bueno, sí, pastor. Ay, A ver, perdón. Continúa, Dico. Allá, sí, porque había una hermana que había comentado acerca de dónde viene, ¿no? Este deseo de pecar si Dios había creado a Adán y Eva a su imagen y semejanza, ¿no? ¿Dónde es que aparece el pecado? Tal vez una pregunta que me gustaría hacer es, entonces, ¿está bien el enunciado, esto que dicen de que Adán y Eva tenían el libre albedrío? ¿O nunca existió el libre albedrío? ¿O solo es una idea? bueno, en lo que yo creo que inicialmente, antes de la caída, ellos evidentemente podían decidir, pero no estaban afectados por el pecado.
hasta ahí podemos decir. O sea, no están afectados por el pecado, pero hubo un deseo malo porque fue engañada. Y de alguna u otra forma vemos que el ser humano, como que en el caso de Eva, quiso ser igual a Dios, ¿no? Quiso ser igual a Dios. Claro, pero lo que voy es que he escuchado que muchas personas mencionan, ¿no? Que ahora nosotros ya no tenemos el libre albedrío porque no tenemos esa capacidad, pero Adán y Eva sí lo tenían. Pero yo había, Sí, la verdad, me dio mucha curiosidad y había investigado en la Confesión de Westminster y sí. no, dice que la idea del libre albedrío en realidad es errónea y que más bien se habla de una libertad y que la libertad lo consideran como una ausencia de la coerción, o sea que nadie va a ejercer una presión o te va a obligar a hacer algo, ¿no? Entonces el hombre Ujú, sí es libre y ha sido libre para poder elegir, ¿no? Porque Dios, a pesar sí, de que ya conoce, ¿no? Nuestro pasado, presente y futuro ya hemos sido predeterminados, eh, aún así nosotros tenemos esta libertad para actuar, ¿no? Dios no nos obliga a hacer nada, mucho menos nos sí, tienta. sí. Bueno, es que por eso que hemos mencionado antes de la caída y después de la caída. El asunto después de la caída es la situación que presenta Pablo. O sea, negar que estamos libres del pecado, no estamos libres. Hemos sido justificados. Eso es lo que dice. O sea, Pablo lo que está diciendo acá es, hay una ley y esa ley está en mi carne, es el pecado, ¿no? Ahora, nosotros podemos decidir no pecar, pero hay una batalla, ¿no? Hay una batalla difícil, una batalla, y siempre vamos a ser atraídos a lo que se le conoce como concupiscencia, ese deseo desordenado, ese deseo que nos lleva a algunas inclinaciones. Y uno dirá, pero ¿por qué tengo esa inclinación hacia eso, hacia cierto pecado? Para algunos de repente el tema, no sé, que el más escandaloso tema del alcohol, otros de índole sexual, ¿no? Eh, no tienen ese, de repente habrá alguien que no tiene ese problema. Ya cuando pasa pues cierta edad, ¿no? Ya eso ya no es un problema. Algunos sí, pero ya casi no es, cuando es más joven hay una batalla más fuerte, ¿sí o no? Entonces, la pregunta es, o sea, ¿qué es lo que está hablando? Algunos, ¿no? Hay personas que de naturaleza les gusta enterarse, decir, comentar, decir, hablar, chismear, murmurar, ¿no? Entonces, estamos contaminados con eso, ¿no? Muy bien, voy a hacer algunas preguntas para poder ver cómo vamos. Estén preparados ya para, me van a responder. Ah, una pregunta sobre la creación. ¿Dios utilizó el mismo proceso para crear al hombre que para el resto de los seres vivos? O sea, animales, plantas. Wilson, No, ¿cuál fue el no. proceso? ¿Cuál fue el proceso? Bueno, Dios al crear al hombre prácticamente lo hizo de una forma especial, ¿no? Prácticamente tomó los recursos que él necesitaba para crear al hombre. Vuelta a las plantas, a los seres animales solamente, y Dios dijo, entonces el poder estaba basado en su palabra, Ya, pero ¿cuál es la diferencia? Porque ¿qué es lo especial? que lo hizo con la tierra y lo hizo y sopló el aire, el aliento de vida, pues, ¿no? Ya, Y, Nos hizo a su pero imagen y semejanza. Claro, claro, y hay- también la hay- imagen, la ya. semejanza. Mira, Wilson, es que no es solamente que al hombre lo creó especial, Ujú. lo creó a su imagen y semejanza. Eso es parte de la clase hoy día, ¿ya? Ah, Ya, ya. muy bien. Agrega, Sí, gracias. sí, sí. A ver, Julio Blas, Sí, profesor, dígame.
¿De dónde fueron tomadas la sustancia para la parte material del hombre? De la tierra. Del polvo de la tierra, ¿no? Sí. Ya, muy bien. Gracias. Jorge, Sí, pastor, dígame. ¿en dónde se enseña cómo fue creada la mujer? ¿En qué pasaje se encuentra? Sí, ¿en dónde se enseña? Ya sabemos que en la Biblia, ¿no? No va a decir que en la Biblia, ¿no? Pero ¿en dónde se enseña cómo fue creada la mujer? Exactamente, creo que es el capítulo 2 de Génesis. ¿Estás seguro? No, no estoy seguro, pastor. Aproximado, Ya, ¿no? ya. Por ejemplo, ustedes deben, esos aspectos sí deben dominarlos, ¿sí? Esto no va a ser que yo estoy poniendo notas, simplemente están participando. Sepan o no sepan claro, mi idea no es descalificativa, sino que participen. Y bueno, me olvidé, yo no sabía dónde estaba, ¿no? ¿Dónde habla? A ver, vamos a preguntarle a Zulín. En Génesis ¿Dó- 2:21. Ya, muy bien, ¿ves? Entonces, todos tenemos, pues, si le preguntas a Zulín, ¿en dónde dice que Dios fue creado? Ah, bueno, en Génesis, por ahí. Todos tenemos que saber, porque de eso estamos hablando, solo estamos repasando cosas simples, ¿sí? Ya, muy bien. Ah, eh, a ver, Adi, ¿cuál es la razón principal por la que Dios creó a la mujer? Ah, para hacer ayuda idónea, creo que dice acá. Para que ¿Cuál es no, la para que razón? el hombre no esté, para que el hombre no esté solo Ya, y le sea ayuda idónea. y ya, muy bien. Esa es la razón principal. Para que el hombre no esté solo, le va a ser una ayuda idónea. Esa es la razón principal, ser una ayuda idónea para el hombre, ¿no? Varón. Porque si decimos para otra cosa, ya no seríamos bíblicos, ¿correcto? Vamos sabiendo por ahí. Muy bien. Estamos Ah, sordos. mm. A ver, esta pregunta sí, ya, yo le voy a dejar para que alguien diga, sí, yo la quiero responder. ¿Cuántos tipos de evolucionismo hay? ¿Cuántos tipos de evolucionismo hay? Pastor, creo que son ¿Mm? 3 o 4, Ya, sí, ¿cuáles pero son? no sé cuáles son. Ya, por ejemplo, eso es importante. En algún momento se van a encontrar, tienen que revisar ahí, ¿no? Ya, a ver, alguien que pueda responder, ¿qué es evolucionismo teísta? Que es uno de los tipos de evolucionismo, ¿no? El teísta. ¿Qué es el evolucionismo teísta? Hay evolución, Yo, pastor, ¿no? Sí, no, no, alguien que quiera responder eso. bueno, igual si me equivoco me corrige. Creo que Ya, es está cuando bien, por eso sustentan le digo, que en realidad la creación fue en 7 días, pero que en realidad no son 7 días en 24 horas como lo conocemos nosotros, ¿no? Sino que pudieron haber pasado muchos años y en esos miles y miles de años pues se dio también la evolución, ¿no? De los animales y del hombre. Creo que es ya, cuando combinan ambos, creo. ya. Mm, Bueno, el teísmo, o sea, es parte del evolucionismo, lo que dice es que hay un creador, ha creado, pero lo ha dejado ahí, no interviene. Esos son los teístas, ¿no? Ya, bueno, seguimos avanzando. A ver, Roger, ¿de cuántos elementos está constituido el hombre? Dinos las dos posturas, ¿no? Ya, Hay dos bueno, hay posturas. una, la dicotomía y la tricotomía. La dicotomía es Ya, el cuerpo, tendría que ser uno solo, porque se refiere a lo mismo, y la dicotomía, bueno, es cuerpo, alma y espíritu. ya, muy bien, muy bien.
A ver, Pastor Lincoln. Estoy bromeando. Miren, ese alumno está ahí. Ya. Parece que él es del iPhone. Eh, Él parece que hace. No, no, porque Pastor Lincoln no interviene a veces. Bueno, no sé. Ya nos dirá. Ya. A ver, Sol. Sol Melgarejo. ¿Estás por ahí? Ay, Ya. se de fibra. En qué se manifiesta la autoridad del hombre sobre la creación? ¿En qué se manifiesta la autoridad del hombre sobre la creación? Ya, ahí ya escribirá, ya me responde. Me parece que tiene problema de conexión. Julio Cristóbal, ¿cuál fue el primer intento de Satanás en la tentación de Eva? Julio Cristóbal, ¿cuál Me fue el pasa. primer intento, cuál fue el primer intento de Satanás en la tentación de Eva? Está en el capítulo 3, ¿Ya? ando aquí y ¿Cuál fue? Es recordar nada más, pero eh, cu- aquí le pregunta, ¿no? Le dice, con que Dios os ha dicho, no coméis del árbol de todo árbol del huerto. La mujer respondió a la serpiente del fruto del árbol, o sea, en el engaño, ¿no? Creer, ya. hacerle, creo, le engaña a la mujer diciéndole que, y le intenta hacer ver que Dios en realidad es un Dios egoísta, que no quiere que ella, que ellos sepan, ¿no? El bien y el mal, Ya. y de alguna manera que son como Dios, ¿no? Que no, que ellos también pueden ser igual que Muy Dios. bien. Sí, el intento fue decir que Dios es mentiroso. Eso fue Mm. su intento, ¿no? Y lo logró, pues, ¿no? Lo hizo quedar a Dios como mentiroso, que si Eva no cuestionaba eso y pensaba que dice la verdad, entonces no tiene por qué, es que es igual que venga alguien, ¿no? Acá podemos ampliar un poquito. Es igual que alguien venga y les diga, bueno, tal persona hizo esto, ¿no? Y nosotros, sí, lo hizo, lo condenamos y lo matábamos, lo metemos preso, ¿no? Eso es lo que hizo Satanás. En el primer intento cuestiona que Dios es mentiroso y Eva le cree. Fue engañada, porque Dios no es mentiroso, pero le dice que es mentiroso. En antes estaban preguntando el tema del libre albedrío, si no es libre albedrío. Bueno, eso vamos a conversar después, hemos dicho, pero el punto es que los seres humanos en algún momento pensamos que Dios es mentiroso. Y ahí está nuestro problema de la fe. No le creemos a Dios. ¿Por qué Abraham se distingue con todo y fallas? Dice Génesis 15, versículo 6, y Abraham le creyó a Dios y le fue tomada por justicia. En Habacuc dice, el justo por la fe vivirá. Mira. Y en Romanos es lo que dice, el justo por la fe vivirá. O sea, no dudamos, ¿no? El problema del pueblo de Israel en el desierto, 40, o sea, 2 años demoraba el viaje, a lo mucho, con toda la preparación del tabernáculo y todo, 2 años. Y de ahí entrar a la tierra prometida. Sin embargo, tuvo que pasar 38 años más, 40, en el desierto. ¿Y cuál era el pecado? ¿Alguien se acuerda? Incredulidad. Duros de servir. ¿Cuál es el problema? Ya, en antes estábamos hablando sobre eso. ¿Cuál es el problema del hombre? ¿Tiene la libertad de creerle a Dios o no creerle? Esa es la historia de Adán y Eva. Estamos en el 2024 en la iglesia. ¿Usted le cree a Dios o sigue dudando de Dios? Y es nuestra batalla. ¿Se entiende?
Muy bien, la idea de estas preguntas era para llegar a eso, ¿no? ¿Sí? ¿Se entiende? Sí, pastor, se entiende. Pastor, si no, una acotación quería. Sí, Se sí. dice también que el libre albedrío, hoy tenemos un libre albedrío limitado. El hombre sigue Ya, teniendo libre albedrío, pero un albedrío limitado. Porque no es un por el autónomo, no es pecado. un robot el ser humano. Por más que Ujú. estamos en una naturaleza adámica caída, pecaminosa, pero el hombre sigue teniendo un libre albedrío para decidir sus cosas, voluntades, facultades. Ya, muy bien, gracias. A ver, ¿a quién me falta preguntar? Acabo de preguntar a quién, a Julio Cristóbal, te he preguntado ahorita, ¿no? Ahora le pregunto a Julio Blas, Julio César. Ya me ha preguntado, pero normal, no hay problema. ¿Cuál Julio le pregunté? A Julio Blas, ¿no? Sí, me preguntó sobre de qué fue hecho el hombre, del polvo de la tierra. Ah, ya, Pero si listo, quiere, no hay listo. problema. Ah, ya, listo. Dime algunas características del hombre antes de la caída. Dos, por lo menos, mencióname, que son claras. Antes Antes de de la la caída, caída, tenía comunión sí. con Dios. Ya, comunión con Dios, ¿qué más? No tenía pecado. Ya. Es que justamente tenía comunión con Dios porque no tenía pecado. Exacto. Eso es, sí. Hermano, justamente lo pongo acá para justamente ver esos detalles. ¿Por qué tiene comunión Adán y Eva con Dios? Porque no tenían pecado. Yo creo que eso quede claro. O sea, tenían comunión con Dios porque no tenían pecado. A causa del pecado perdieron la comunión. Ahora necesitamos a Cristo que nos justifique para volver a tener comunión con Dios. He aquí, todas son hechas nuevas, nueva creación. El Adán, Jesucristo, el segundo Adán, vino a restituir todas esas cosas. ¿Ya? Muy bien. Entonces, ese es uno. No tenía pecado, podía tener comunión con Dios. Y el otro, la otra característica antes de la caída. No me acuerdo. Ya, era El obediente, libre obedecía albedrío. todo, Ah, obedecía todo. sí, sí, sí. ¿Ya? Son características, posiblemente si seguimos rebuscando ahí vamos a encontrar más, pero son las dos principales, sin pecado y era obediente. Ya. Muy bien, gracias, Julio. A ver, no sé si Sol me pudo responder. Tres, pastor, dígame, tengo problemas. Que el hombre tiene dominio y mayordomía responsable. Ya, sí, está bien, Sol. Le dio autoridad, ¿no? Para gobernar, ¿no? Sojuzgar todo lo que le había encargado. Muy bien, está bien. Listo, ¿quién me falta? Aquí no le he preguntado. A Javier creo, ¿no? Sí, pastor, no me ha preguntado. No te he preguntado. Ya. Mencióname cuáles fueron las consecuencias de la caída. Las consecuencias de la caída, primeramente muerte física. Ya, muy bien. Muerte física. La segunda, La segunda, que no es física. la muerte eterna, pero hay una tercera. La muerte eterna La es la muerte tercera, La muerte es espiritual. espiritual, ¿no? Y La la muerte segunda. eterna, la segunda muerte, la La muerte se- eterna. Muy bien, esos son las Las consecuencias consecuencias de la caída, de la caída. ¿no? La muerte, esas tres categorías. Ya, muy bien. A ver, Zulín, te pregunté. Creo que no, ¿no? Sí, pastor, ¿dónde estaba la creación de la mujer? En Ah, la ya, muy bien. Una más, ya, una más. ¿Qué es la muerte segunda? Es la muerte eterna, la muerte definitiva y perpetua. Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. Han estado atentos, ese es bueno. O sea,
La idea de acá no es que voy a poner 20 por responder mal o bien, simplemente de reforzar un poco lo que hemos ido viendo, ¿no? A ver, aquí me falta, Roger. Sí, pastor. A ver, ¿quién fue engañado en la tentación? Eva, pastor. Y Adán pecó por, bueno, sabiendo, ¿no? Ya, Eva fue engañada. Eva fue engañada, ¿correcto? Y Adán, No, él no fue engañado. Él sabía lo que hacía. él no fue engañado, ¿no? Eso es lo que dice según de Timoteo, ¿no? Entonces, ¿qué cosa fue el pecado de Adán? La desobediencia. Claro, pero ¿cómo? Voluntariamente, ¿no? Él Claro, pecó voluntariamente. voluntariamente. Su voluntad dijo, ah, pum, trae para acá. Él sabe que no se agarra, trae para acá. Él no lo engañó nadie. Lo engañó a Eva. Algunos dicen, no, y que Eva lo convenció, muerde. No sé, él agarró y sabía que no había, ¿te das cuenta? Y ahí, ahí se completó, ¿no? La caída total, ¿no? Es una caída total, ¿no? Pastor, tengo una pregunta. Sí, adelante. Viendo a Abraham, Dios le dice que serás padre de muchas generaciones, ¿no? Le da una promesa. Pero en los registros bíblicos no encontramos que tanto Adán como Eva sabían que eran, como vamos a decir, el patrón, ¿no? Para que toda la raza humana. Pero ¿sabían ellos sí? ¿Podrían ellos haber sabido de que fueron los primeros que Dios creó y de ahí en adelante todo lo que ellos hicieran traería como consecuencia? Porque Dios le dice, de este árbol no podrás comer, el día que comieres ciertamente morirás. Yo creo que me he venido pensando, y cómo no, si Adán sabía que era, era la creación de Dios, estaban en el huerto y tenían de todo, tenían. Entonces, sabían que en sus lomos estaban toda una generación. Ya. Bueno, el texto bíblico no dice, No dice. cuando observamos, no dice que él tenía conciencia de las consecuencias. Decir que él podría comprender sería una especulación, ¿no? Pero sin embargo, sí tenía la capacidad de no pecar, o sea, de decidir no hacerlo, porque no estaba afectado por el pecado. Ahora, Sí. Que él iba a afectar a su descendencia es un poco complicado porque el texto no dice, ¿no? Pero, ¿qué significaba para ellos morir? Esa es otra pregunta que yo también me he hecho, ¿no? O sea, ¿qué ellos pensaban que el problema es de que de alguna u otra forma, o sea, ellos tenían comunión con Dios, ¿no? O sea, a diferencia de nosotros, no estaban contaminados, tenían comunión con Dios. ¿Cuánto de nosotros quisiéramos estar así? Sin embargo, dentro de esa libertad que tenían, ¿no? Dentro de esa libertad, ¿por qué decidieron hacer lo malo, no? Ejercieron una libertad y se afectó Pero, todo, ¿no? no sé, una vez me explicaron que igual Adán, por ejemplo, para que le pongan nombre a todos los animales, ¿no? Tenía una inteligencia superior a la que nosotros tenemos, ¿no? Y cuando ya vino el pecado, Sin pecado. entonces nosotros, bueno, no sé si es bíblico, solamente me explicaron de que nos Una quedamos solamente inteligencia con el superior. 10%. Ajá. Bueno, Entonces, de repente sí sí, tenía conocimiento acerca de qué significa la muerte, a pesar de no haberla experimentado. Bueno, pero es una bueno, suposición, no sé. bueno, pensar que Adán era más inteligente que cualquier ser humano es una especulación. ¿Por qué? Porque, o sea, Dios ha creado, algunos tienen más capacidad intelectual que otros, ¿sí o no? Ahora, justamente, ahora voy a hacer otra pregunta que tiene que ver con eso. ¿Qué significado? A ver, aquí me falta responder. A ver, Wilson, ¿qué significado le das al concepto imagen? Los creó a imagen, no semejanza. Después voy a preguntar a otra persona semejanza, pero imagen.
¿Cuál es el concepto de imagen? Digamos, alguien, un joven en la iglesia te pregunta, ¿qué es la imagen? O sea, ¿Dios se parece a mí? ¿A quién se parece? ¿A quién se parece más? ¿Te parece a una mujer más que a un hombre? De repente Dios es un viejito con barba blanca. ¿Qué es el significado de imagen? Lo hemos hablado antes. ¿Cuál es el concepto de imagen? Prende tu micro. Creo que estás hablando y no te escuchamos. No te hablan, estoy procesando la Ah, verdad. ya. Estás orando para Sí. recibir revelación. Está bien, esa es buena forma. Dice que cuando estés en el concilio, el Espíritu te va a poner las palabras en la boca, dice, ¿no? ¿Para qué venir al seminario? Pues sí o no, si el Señor nos va a poner así. Lo hemos hablado, el tema de la imagen. ¿Qué es la imagen? ¿En qué? ¿Es la imagen física? ¿O a qué se refiere con imagen? Y esto es importante, ¿no? ¿A qué se refiere la imagen? Va, Wilson. Vamos, Wilson, tú puedes. Hay que hablar en lengua para que llegue la nación. Ocha. Rambo saca la bazuca. Se me fue. Pastor, no, quería decir algo. Sí, Jorge. En la salvación, Dios llama, ahí no funciona el libre albedrío, ¿no? Porque llama, ¿no? Estamos en contra de la voluntad de Dios y Dios nos llama. Así no queremos venir, pero Dios nos llamó, ¿no? Así es. Sí, es correcto. Por eso que después yo voy a explicar un poco el tema del libre albedrío. O sea, por ejemplo, Jeremías dice que recibe el llamado y él le dice, no, pero yo soy joven, ¿no? Pero dice que después dentro de él, en algún momento, sintió como un fuego en sus huesos que tenía que hacer lo que Dios le decía, ¿no? Entonces, ahí hay libre albedrío. Otro ejemplo, Jonás. Elección. Ya saben, para los que quieren tener libre albedrío, hay que explicar muy bien esos conceptos porque es un concepto teológico, no es un concepto bíblico. Está en la Biblia, sí, pero hay que verlo en algunos aspectos. Por eso que no podemos. La confesión de fe de Westminster también explica una parte de eso, pero hay que entenderlo. Ahí ha cambiado un poco algunos aspectos. Por ejemplo, Jonás tenía libre albedrío. La capacidad de obedecer, sí, pero él no quería obedecer. Al final, igual tuvo que obedecer. Tuve que obedecer. Entonces, el llamado, pues, dice que el llamado y los dones son irrevocables. Amén. Amén. Ya. Bueno, el Señor se encarga de hacer todo eso. Cuando ya estamos en Cristo, somos siervos de Dios, o sea, somos ya esclavos del Señor, ¿no? Sí. Entonces, la obediencia no es que si quiero ser o no quiero ser obediente. Si eres un hijo de Dios, tienes que ser obediente, ¿no? Y precisamente como usted lo dice, es el Espíritu Santo ya que está morando en nosotros, quien obra, ¿no? Y escucha el llamado del Señor. Pero creo que más que nada lo decía lo del libre albedrío, porque muchas personas consideran de que el libre albedrío es esa capacidad de elegir entre el bien y el mal. Entonces dicen, no, yo sí quiero rechazo a Dios. Pero en realidad, como me dio mucha curiosidad, investigué y había un señor que decía que el libre albedrío en realidad es un concepto que está mal definido y que si queremos hablar acerca de la voluntad es algo ya distinto ahora, ¿no? Tenemos cierta libertad, pero ya los que pertenecemos a Cristo no tenemos esa libertad, somos esclavos del Señor y los que están en el mundo son esclavos del sistema y del mundo. Así es. El caso de Jonás, por ejemplo, cuando Dios lo llama, él es un profeta. Él es un profeta. Y nos cuenta la historia de ese profeta, ¿no? Y cómo. Y a veces también a nosotros nos pasa, ¿no? O sea, mientras que las cosas van bien y recibimos lo que queremos,
obedecemos, pero a veces nos pasa ciertas cosas que como que no queremos hacer, ¿no? Mejor mándalo a Wilson o mándalo ahí a Julio, ¿no? O a Javier, pero a mí no me mandes, ¿no? A veces pensamos eso, ¿no? Entonces el Señor tiene sus formas, ¿no? Y el llamado, siempre acuérdense, el llamado es y los dones son irrevocables, ¿no? La gente siempre habla de los dones, ¿no? Que Dios nunca me va a quitar el don. Sí, bueno, no te va a quitar lo que te ha dado, pero el llamado tampoco, ¿ah? Entonces no podemos dejar cuando Dios nos llama, pues, ¿no? Ya, Wilson, imagen. ¿Has apuntado algo? Porque si has apuntado la clase, ahí está. Entonces, el significado que se le da al concepto imagen, anota. A ver, hermano Javier, concepto Sí, imagen. sí, pastor, cuando dice imagen, nos está hablando en su aspecto moral. ¿Ya? Ajá. Hay que entender Wilson, eso. apunten chicos, Sí, es aspecto el moral. aspecto moral, no de la figura, ¿no? Sino del aspecto moral. Sí. Ya, no es Muy bien, tampoco. hermano. ¿Ah? No, ya, pastor, gracias. Gracias. Sí, listo. Otra persona, a ver, Roger, Roger es, ¿no? O Roger. Roger. Ya Pero estoy ni sé cómo me ¿cómo? llaman, pero Roger me llaman por acá. Roger, ¿no? Claro, ya. Ujú. Roger, ahorita leo Roger. Explícame el concepto semejanza. Ya explicamos imagen. Explícame el concepto semejanza. Hechos a imagen es un aspecto, el aspecto moral, y semejanza. ¿A qué se refiere semejanza? A ver, tengo el significado de Wayne Gruden, que dice que se refiere, frecuentemente se usa un contexto donde se enfatiza más una idea, una similitud, que la idea de una representación o sustitución. Lo que entiendo básicamente es hacer lo que es ser representantes de Dios aquí, haciendo su voluntad. Ujú. Ya. Bueno, está bien la definición, pero dijimos algo bien sencillo. Sí, ¿Alguien lo captó? Dijimos una línea nada más. Está en el texto bíblico también. Pero está bien la definición. Lo que has leído está bien. Pero, ¿cuál es la definición? Simple. Wilson, ¿sabes? Pastor, que somos en semejanza a Dios, se refiere a la parte espiritual. Ya espiritual, Autoridad y señoría. autoridad y señorío. Sí. O sea, cuando dice a imagen moralmente, igual que Dios, ese aspecto debemos reflejar. Pero cuando dice semejanza, es el aspecto de la autoridad y señorío sobre y sojuzgar la tierra, ¿no? El texto bíblico, ¿no? Muy bien. Hasta ahí estamos bien, todos estamos bien. Lo que es reforzar, siempre tomemos notas, porque cuando recordamos acá sí un poquito nos ayuda. Muy bien, ahora sí, ya son 10:20, terminamos. Una palabra de oración. A ver, le voy a encomendar a Wilson que puedas terminar orando el día de hoy, ¿ya? Y una recomendación, para hoy día había que presentar una tarea y la tarea era imagen de Dios en el hombre. Era una tarea de 2 páginas, 2 hojas había que enviar y exponer imagen, ¿ya? Que es el aspecto moral. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a dar plazo hasta el otro jueves que lo presente, ¿ya? De repente por la Semana Santa han estado haciendo ayuno, meditación, entonces no ha habido tiempo para hacer tarea. Entonces vamos a hacer a la otra, vamos a ver el tema imagen. Arrancamos con eso, ¿ah? La próxima clase, ¿sí? Te voy a poner acá que estoy dando plazo, ¿ya? Plazo. El próximo jueves que cae. 11, 7 y 4. 11, ¿no? 11 11, de 11. abril. Ya. Hasta ahí tienen, ¿ah? Ojo, no envían hasta el jueves y exponen. Ahí nomás ya no me envían después para que no se cansen, pues. Entonces ya no va a haber nota tampoco, ¿sí? Porque ya le estamos dando más plazo.
Imagen es un aspecto que ustedes tienen que manejarlo bien. No escriban mucho, son 2 páginas, no copien y peguen, porque cuando uno copia y pega el concepto, no lean y traten de sintetizar el concepto de imagen y semejanza, los aspectos, ¿no? Y puedan ahí estudiar un poquito más acerca de eso, ¿ya? Recuerden que es el aspecto moral de Dios, esa es la imagen, ¿no? Pero explíquenlo un poquito más, que quede como algo que ustedes puedan enseñar en la iglesia también. Y a los que le toca predicar, pues de repente en algún momento ahí tienen un tema, ¿no? Los que están tratando con jóvenes, explíquenle qué es la imagen, ¿no? Eso sirve, pero estudien lo bonito, no estén copiando y pegando, ¿ah? Sino lean y vayan poniendo los conceptos que puedan exponerlo.